Feliz Pascua para todos. Empezamos la octava de Pascua que contiene 8 días para profundizar el misterio pascual, inagotable en sí mismo. A lo largo de la semana, la liturgia de la palabra se centra en las apariciones de Jesús a sus discípulos, en las más variadas formas, buscando así probar la resurrección en los 4 evangelios. Junto con las apariciones están los obstáculos que hacen difícil pasar de la evidencia de la muerte a la fe en la resurrección. Además, estaremos leyendo como primera lectura grandes porciones del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después, a partir del segundo domingo de Pascua hasta el final de Pentecostés, se proclamará los pasajes del Evangelio de San Juan que iluminen la Pascua. En Hechos capítulo 2, Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclama el discurso del querigma en Pentecostés. Hace el anuncio fundamental de Jesús. Claramente, no le tiene miedo al qué dirán o a las consecuencias que pudiera traer a hablar con claridad de Cristo. Hoy en día necesitamos más cristianos que estén dispuestos a hablar con claridad de Jesús. Cristianos que no tengan miedo de portarse como tales delante de sus superiores, de sus hermanos y de sus mismos padres. Cristianos que con su vida sean capaces de testimoniar a su Señor. Es necesario que seamos auténticos, seguidores del resucitado. La credibilidad como cristianos, como seguidores del resucitado, ha de estar en que nuestra vida convenza a otros desde quiénes somos, lo que hacemos, decimos y transmitimos por donde vamos. Si no tenemos ese signo de identidad claro, si no vivimos al resucitado en nosotros mismos, tendremos un título más en nuestra vida, pero al igual que muchos otros, no servirán de nada. En el Evangelio de Marcos capítulo 28, 2 de las discípulas son las primeras en recibir el mensaje del ángel, diciéndoles que Jesús ha resucitado. Las primeras en verlo en persona y las primeras en anunciar esta buena nueva evangelio a los discípulos hombres. Luego Jesús les salió al encuentro cuando estaban de retirada del sepulcro del Señor. Esta es una constante que se repite en los relatos de esta semana, las llamadas apariciones del resucitado. Es el contraste entre la presencia llena de vida del Señor que ha vencido a la muerte y a las dudas, al miedo de los testigos. Ese miedo y esas dudas le dificultan para reconocer al Señor en el resucitado y también actúan como freno para creer plenamente en Él. ¿Cuántas veces las dudas y los miedos que son normales en toda vida humana tienen ese mismo poder en cada uno de nosotros? Nos incapacitan para percibir la presencia de Dios en nuestras vidas. El resto de la lectura es sobre el ocultamiento orquestado por los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los sobornos compran el silencio de los soldados y se prometen más sobornos para asegurarse de que el gobernador no cause problemas. Ese mismo día corrieron juntas la buena y la mala noticia de la resurrección. Por eso los primeros cristianos fueron tan valientes como humildes en el anuncio del Evangelio. Ellos sabían que no podían adulterar la verdad que se les había revelado sin que ésta perdiera de manera inmediata su misma capacidad de salvación. Por eso no podemos caer en la tentación de mundanizarnos y hacernos más aceptables para nuestro entorno al precio de hacer estéril la resurrección de Cristo y vana su pasión y muerte. No lo hicieron así los primeros cristianos.
aunque eso le supiera ser perseguido hasta el martirio de sangre de algunos casos. Que pases un día lleno del amor de Dios, como María, todo por Jesús y para Jesús. San José, testigo de la gloria de Dios, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan una feliz octava de Pascua.